Vamos a esperar que se conecte más gente. Ya estamos transmitiendo, Cristian, por si acaso. Eh, a ver, ¿puedes hablar de nuevo, Cristian? Te escucho bajo de nuevo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, ahí se escucha mejor. Acá mejor. Estamos transmitiendo desde YouTube. ¿Ah? Estamos transmitiendo desde YouTube. De YouTube también. ¿Sabes que te vuelvo a escuchar más bajo? Eh, Ah, no sé qué será. sí, mira, a ver si acercas tu micrófono, porque creo que tu audífono tienen un micrófono Mi ahí, ¿no? micrófono está aquí. Ya, ahí sí. Ahí se escucha bastante mejor. A ver Fundación ahí. Nahuel Buta va a tener que invertir en un micrófono. ¿Qué pasa con el micrófono? Creo que se aprendió un Pero yo problema. escucho desfasado. Preguntar si nos escuchan bien a la gente que nos está viendo. No podemos, yo no puedo ver sus comentarios, así que Karina ahí tiene que Sí, estar atenta. a ver si nos pueden decir algún comentario a la gente que se está conectando. A ver, voy a voy a estar revisando ahí los comentarios de YouTube también. No lo estoy. Me suena a mí. Ah, es que una amiga dice que se escucha poco. ¿Ya? Que no sé qué será el problema de que hablar más fuerte o ¿Pero quién se escucha poco, tú o yo? ¿O los dos? están hablando. Ahí, Omar está hablando, está saludando, vecino de Puren. Mira, 8 personas. Vamos, vamos. Bueno, mi nombre es Karina. Eh, yo voy a presentar acá a Cristian. Es de la Fundación Nahuel Buta. Y bueno, haciendo hora, haciendo tiempo para que se conecte más gente. Hola, hola. Bueno, tú me dices, Cristian, cuando comenzamos más formalmente. No sé cuánta gente te está viendo a ti. Acá igual hay poquita gente. Ay, Dicen que me escucha lejos, pero no sé si será. que te escuchan lejos. ¿Aló? ¿Escuchan bien o no? ¿Aló, aló? A ver qué dice. Ya, claro. Te escucha un poco bajo. No sé cómo resolver esto. Obviamente voy a intentar conectarlo de nuevo. Bueno, A ver ahí. sí, te escucha más fuerte ahí. A ver. ¿Mejora o no mejora? Sí, al menos yo te escucho mejor. Ya, buena. Sí, me están diciendo por acá, por interno, que te escuchan bien. Mejoró bastante. Bueno, Sí. Bueno, igual yo creo que hay una gente, una cantidad de gente. Yo creo que ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todas las vecinas y vecinos de Purén que se han querido unir hoy a esta charla denominada Nahuel Buta, una historia de 500 millones de años. Les cuento que esta charla es organizada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Cementerio de nuestra municipalidad y que es parte del ciclo de charlas ambientales que hemos llamado Identidad Territorial para un Purén Sustentable.
La finalidad de este ciclo de charlas, que esperamos que sea el primero de muchos, es fomentar el cuidado ambiental de la comuna, fortaleciendo la identidad de la ciudadanía con su territorio, unificando de esta forma la identidad territorial con la educación ambiental. Les cuento también que este ciclo de charlas son realizados en el marco del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, más conocido como SCAM, el cual es un sistema de carácter voluntario y que la municipalidad ha estado trabajando desde el año 2013. El objetivo del SCAM es que las municipalidades integren el factor ambiental en todos sus componentes y actividades. Este sistema consta de 5 niveles de certificación que por supuesto van en un orden correlativo y que se van otorgando a las municipalidades a medida que éstas van cumpliendo los procesos que ameritan cada etapa. Hoy la Municipalidad de Purén se encuentra en el nivel 5 de certificación, denominado Gobernanza Ambiental Climática Comunal, la cual es la máxima categoría que puede alcanzar un municipio en este sistema de certificación. Actualmente hay 8 comunas a nivel nacional que han logrado conseguir esta certificación y esperamos que Purén, en los próximos años, también pueda ser parte de estas comunas. El fin de este nivel de gobernanza es lograr un trabajo junto a la comuna, haciéndola parte de la toma de decisiones mediante actores locales para resolver los problemas ambientales que presenta la comuna o que pudiesen presentar, sobre todo en el contexto de adaptación y mitigación al cambio climático. Más información sobre este nivel de certificación le vamos a ir contando más adelante en las charlas que se vienen. A través de Facebook también, en el Facebook de la municipalidad, vamos a estar subiendo información y también por otros medios de comunicación. Ahora, también si quieren saber más sobre este nivel de certificación, pueden acercarse a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Cementerio de la municipalidad. Damos entonces comienzo a la charla de hoy. Dejamos con ustedes a Cristian Romero. Él es botánico e integrante de la Fundación Nahuel Buta, ONG que hace un trabajo importantísimo en el cuidado y protección de nuestra cordillera. Y hoy nos va a hablar sobre la historia de Nahuel Buta, una historia de 500 millones de años. Recuerden que pueden ir haciendo sus comentarios vía Facebook, que lo vamos a leer al final de la charla. Así que te dejamos, Cristian. ¿Vas a presentar, Karina? No, porque esa era la presentación Ya. que no pudimos, Vale. no pudimos mostrar el Power. Así que Ya, vale. Entonces yo sí. voy a compartir pantalla. Muchas gracias ahí por el pase. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Quiero antes de comenzar que me den una confirmación ahí al respecto desde las transmisiones. Yo te escucho súper bien. Ya, Igual, bueno. Y desde la gente que nos está viendo, sí, dices que se escucha mejor. ya, bueno. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, Karina. Ha sido agradecerte también la oportunidad aquí de estar compartiendo parte del trabajo que hace la Fundación Nahuel Buta en el territorio, que llevamos varios años ya, no solo como Fundación Nahuel Buta, sino que antes incluso como Ética en los Bosques, trabajando, apoyando a las comunidades del territorio para defenderse de estos grandes gigantes que son las empresas forestales y que están súper presentes hoy día y que lamentablemente son uno de los principales factores que ha generado la degradación que hoy día vemos en la cordillera, la falta de agua, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, entre otros. Y bueno, es súper relevante para cualquier proceso de conservación o un proceso de protección de un territorio que la comunidad que lo habita, la comunidad humana que lo habita, sea capaz de reconocer los valores que tiene este lugar y el por qué habemos personas que nos dedicamos precisamente a su protección y por qué luchamos día a día porque estos lugares se protejan y avancen dentro de lo que es la protección ambiental nacional o internacional. Entonces, quiero contarles un poco sobre lo que hemos denominado en algún momento la historia de la cordillera de Nahuel Buta. Oh, no sé qué está pasando, no está cambiando la presentación. Siempre alguna, algo vamos a ver aquí. Vamos a intentar compartir de nuevo. A ver si ahora sí.
Sí, muy bien, ahora sí. Ya, bueno. Esta historia, que 500 millones, que comienza hace 500 millones de años atrás, o incluso más, y que es una historia que la cuenta precisamente los habitantes que hoy día tiene la cordillera Nahuel Buta. Y con habitantes me refiero no solo a nosotros como los humanos que vivimos acá, sino que todos sus habitantes, toda la biodiversidad que hoy existe en la cordillera Nahuel Buta, nos cuenta una historia. Y esa historia tal vez no es muy conocida, pero es súper relevante para la evolución de la vida en este planeta. O sea, eh, partimos hablando sobre lo que es la cordillera Nahuel Buta, como para que nos contextualicemos un poco. Es el territorio que existe hoy día entre la cordillera de la costa, entre el río Biobío al límite norte y el río Imperial al límite sur. Entendido como todas estas altas cumbres que hay acá en este territorio, eh, y que se extiende por bastantes kilómetros, son más de 80 kilómetros de ancho y entre un lado y otro, entre Angola y Cañete, donde está la parte más amplia, hay más de 100 kilómetros de extensión de largo. Bueno, este lugar, la cordillera de Nahuel Buta, lamentablemente está considerado como uno de los 34 hotspots de biodiversidad a nivel mundial, o es parte de uno de estos, porque en realidad Chile Central completo es un hotspot, y que se refieren a lugares que tienen una alta cantidad de biodiversidad concentrada, un alto número de especies endémicas de plantas, animales, hongos, que viven en ese lugar y que se encuentran también en un alto riesgo de desaparecer por la acción humana. Entonces, cuando uno escucha hablar de este concepto de que somos un hotspot de biodiversidad, hay que recordar que no es un buen concepto, o sea, es todo lo contrario, es un signo de que tenemos que preocuparnos mucho de priorizar la conservación y de recuperar espacios donde las especies amenazadas puedan ir repoblando sus hábitats. Históricamente, la cordillera, si tuviéramos que definirla de alguna forma, ha sido el arca de Noé de la biodiversidad de esta parte del continente, porque se han ido refugiando especies de distintas épocas y de distintos lugares en todo este territorio a través de su historia. Algunas son únicas, especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Eh, Tenemos como ejemplo, no sé, la reinta de Darwin, un saltamontes hoja, el zorro de Darwin, la tupa, el tucúquere, un liuto, otro hongo, el hongo de tinta. Y otras especies son tan antiguas que sus parientes más cercanos desaparecieron hace millones de años. O sea, algunos como los onicóforos, gusano de velvet worm, se llaman en inglés, que significa como gusano de terciopelo, que es una especie muy primitiva que habita en la cordillera. El licopodio, que es una planta muy primitiva, ahí les vamos a contar un poquito más de ellos, y estos otros insectos que son los plecópteros, uno de los grupos de insectos más antiguos que existe a nivel mundial. Y bueno, la historia de la vida en Nahuel Buta es un poco la historia de la vida en nuestro planeta, de la vida en la Tierra, más que nada, más que de la vida en nuestro planeta en realidad. ¿Por qué lo digo? Porque la cordillera de Nahuel Buta se origina hace unos 450, 500 millones de años atrás, en el periodo ordovícico, entre el Cámbrico y el Ordovícico, que son las épocas en las que comienzan a haber estas primeras explosiones de vida en el océano. Y de hecho, una de las primeras explosiones de vida que sale desde el agua hacia la tierra ocurre precisamente en la cordillera de Nahuel Buta, porque este lugar donde hoy día nosotros nos encontramos es uno de los lugares más antiguos que existe fuera del océano. O sea, cuando hablamos de que la vida salió del mar a la tierra, hablamos de que eso ocurrió en lugares como este, ocurrió en la cordillera de Nahuel Buta hace más de 400 millones de años atrás. Entonces, en el fondo, lo que ha ido ocurriendo durante todo este tiempo es que la cordillera de Nahuel Buta se ha ido formando a través, geológicamente se ha ido formando por la desaparición y la erosión o sea, existen estos, este cambio que hay. La cordillera de Nahuel Buta, si nosotros tuviéramos que definirla geológicamente, es como la base, lo que se ve acá abajo, de un volcán. O sea, en algún momento el cordón montañoso que nosotros hoy día vemos en la cordillera de los Andes estaba aquí, sobre nosotros, y en esos lugares fue precisamente donde se originó la vida. No es que la cordillera de Nahuel Buta, así como la vemos hoy día, haya sido
haya aparecido tal cual hace 500 millones de años, sino que hace esa cantidad de tiempo el cordón volcánico se estaba formando aquí, estaba levantando un territorio en este lugar, y con el tiempo eso se fue perdiendo y se fue erosionando hasta desaparecer y convertirse en lo que vemos hoy día, una cordillera chaparrada, con una altitud máxima de 1550 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, estamos hablando de que hace millones de años atrás este territorio era un cordón volcánico activo, como lo es hoy día la cordillera de los Andes. Y al ir cambiando precisamente a través de los distintos periodos de la historia, en donde se ha ido levantando esta cordillera, han ido apareciendo organismos y distintas especies que hoy día las vemos y las podemos encontrar a sus parientes incluso en la cordillera de Nahuel Buta. Entonces quiero hablar un poco de esta historia, de cómo desde estos cordones volcánicos submarinos emergen las primeras tierras, y en esas primeras tierras comienzan también a colonizar los primeros organismos desde el mar hacia precisamente la tierra y forman la vida como la conocemos hoy día. Esa es la historia de la cordillera de Nahuel Buta. Entonces, hace esa cantidad de tiempo, 450, 500 millones de años atrás, los continentes no se veían para nada como los vemos hoy día. Como mencionaba antes, África estaba unida al continente americano, y en ese momento es cuando todavía se empiezan a aparecer los primeros organismos. Por lo tanto, muchas de las especies de las que hoy día hablamos como sobrevivientes de ese periodo tienen parientes en otros lugares del mundo muy aislados, precisamente porque cuando se originaron, hace millones de años atrás, se originaron juntas, pero el cambio, el movimiento de las placas terrestres las fue separando de un lugar a otro y generó también mucho aislamiento y muchas variaciones entre las distintas especies que iban habitando este lugar. Entonces, un poco para hablarles de eso, tengo que inevitablemente recurrir a la evolución de las plantas. ¿Y por qué? Porque soy botánico. Entonces, desde el punto de vista de la botánica, es súper relevante que podamos contar un poco esta historia, de que las plantas son en realidad algas que evolucionaron y aprendieron a vivir fuera del agua. Entonces, desde estas algas se derivaron todos los tipos de plantas que tenemos hoy día presentes en la tierra, y me refiero a los musgos, las coníferas, las plantas con flores, los helechos. Todas ellas vienen originadas de un ancestro común, que era una alga verde, y que fue desarrollando ciertas adaptaciones que les permitieron vivir en las condiciones fuera del agua. O sea, lo primero que sucede es que las algas generan esta capacidad de vivir fuera del agua, y aparecen organismos que son similares a las hepáticas, que son un tipo como de musgo. Después de eso, aparece el tejido, bueno, los musgos, como para tenerlo presente, son plantas pequeñas que no tienen la capacidad de movilizar agua dentro de ellas. No tienen, como por ejemplo uno ve cuando corta un apio, que tiene ciertas tiritas que son las venas que transportan agua. Los musgos no tienen eso. Entonces, eso lo desarrollaron por primera vez los helechos, las venas que transportan agua. Pero los helechos tenían una debilidad, que era que no tenían semillas y tenían solo esporas que se dispersaban y necesitaban agua todavía para poder reproducirse. Entonces ahí aparecen las gimnospermas o coníferas, que son las primeras plantas con semillas, y finalmente después aparecen las plantas con flores. Y todo esto va ocurriendo en un periodo desde hace aproximadamente 380 millones de años hasta hace 120 millones de años en que ocurre este proceso evolutivo de las plantas. ¿Ya? Entonces el primer grupo eran estas algas, que se llaman clorófitas, y estas algas dieron origen finalmente a todas las plantas como la vemos hoy día, y al dar origen a las plantas también dieron origen a los ecosistemas, porque las plantas junto con los hongos y junto con los animales fueron conformando y dándole forma a esta tierra donde nada vivía en su lugar, o sea, nada vivía como lo vemos hoy día. Entonces, aquí está, para que los conozcan y los puedan de repente, los van a ver en el bosque en alguna parte, las hepáticas, que son unas especies de láminas verdes que crecen, son muy pequeñitas. Los antoceros, que son como unos cilindros o unos paragüitas a veces muy pequeños, que son musgos, como tipo musgo. Y los musgos propiamente tal, que son estas, uno siempre los ve con estas cápsulas levantadas por sobre el musguito y cuando crecen en las piedras, que son los descendientes de las primeras plantas que salieron fuera del agua.
sea, las primeras, bueno, ahí no se sabe si serán algas o plantas o algo intermedio, todavía se discute. Entonces, como en resumidas cuentas, las primeras plantas terrestres crecieron en Nahuel Buta. Es un paisaje que se podría ver más o menos como esto que está acá, un paisaje volcánico activo con agua dulce o salobre en algunos casos, que fue precisamente lo que hizo que otros organismos las fueran siguiendo hacia los lugares terrestres, dejando también ahí algunos descendientes. Lo que les contaba al principio sobre estos plecópteros, los stonefly, que tal vez los pescadores los reconocerán porque son usualmente utilizados para la pesca con mosca, y que son estos insectos primitivos que de hecho viven en el agua la mayor parte de su vida. En agua tienen que ser aguas muy puras, ojalá aguas que se parezcan, tengan un nivel de pureza lo más similar posible a las aguas originales del planeta. O sea, el agua se contamina y estos organismos desaparecen y con eso se ve afectada toda una red trófica muy compleja, porque en general no está bien difundido, pero estos insectos primitivos que se ven acá son uno de los principales alimentos que comen los patos cortacorrientes y otras especies de aves que viven cercanas a los cursos de agua. Entonces, son súper relevantes también para apoyar a la biodiversidad, a otras especies de la biodiversidad. Otro representante súper antiguo también, este caracol gigante que tenemos en la cordillera de Nahuel Buta, que es muy raro de encontrar. La primera vez que lo vi, recuerdo haberlo visto en el monumento Contulmo, así que ahí en Purén es posible encontrarlo hacia la cordillera. Stonefly no he visto, por lo menos en los ríos abajo, pero bien arriba en la cordillera sí hay bastante de estos plecópteros. Bueno, uno de estas plantas primitivas precisamente que hoy día sobrevive y que es súper importante dentro de la cordillera son los musgos, en este caso el musgo pompón, el Sphagnum magellanicum, que es la turba que se conoce y que forma estos ecosistemas que se llaman turberas, y que en el caso, bueno, específicamente el caso como más relevante son las turberas que están en el Parque Nacional Nahuel Buta, y esas turberas son el origen del río Picoiquén, que es el agua que abastece a la comuna de Angol, para que el agua con la que se bebe acá en la comuna. Entonces, son súper relevantes para generar la absorción de agua. Estos ecosistemas generados por musgo son como esponjas, literalmente, que van soltando la agüita de a poco y la van reabasteciendo durante el verano. Y bueno, desde que salen las primeras plantas del mar hacia la tierra, tuvieron que pasar otros 100 millones de años antes de que estas plantas se convirtieran en árboles, y esos árboles no eran como nosotros los vemos hoy día, y de hecho no eran parientes de casi ninguna especie que nosotros podamos encontrar hoy día en la tierra, por lo menos de árbol o de planta en general. Estaban la mayoría de estos helechos gigantes, helechos arbóreos, entre los que se encontraban los licopodios y los equisetum, que son los limpiaplata, que eran gigantes, eran bosques, que eran los bosques del periodo carbonífero, que es precisamente, cuando hablamos del periodo carbonífero, nos referimos al periodo donde las plantas colonizaron todo el planeta y desaparecieron rápidamente por un incendio, ya que al haber tantas plantas aumentó fuertemente la concentración de oxígeno en el aire, y eso hizo que se generaran incendios espontáneos que hacían quemarse los bosques por días y días y días. Y eso se puede evidenciar acá en la cordillera porque aparece cuando se hacen excavaciones en las minas de carbón. El carbón que se saca acá en la cordillera era de estas plantas, de los licopodios gigantes que alguna vez existieron, y que hoy día los podemos encontrar como esta plantita, que es una hierba, que le dicen la hierba, la pata de león, que se llama Lycopodium magellanicum, y que es una especie que vive acá en la cordillera de Nahuel Buta desde hace más de 300 millones de años. Junto con estos ecosistemas terrestres que se fueron generando por las primeras plantas que vivían en la Tierra, aparecieron especies de peces dulceacuícolas, algunos insectos, los primeros vertebrados también, anfibios principalmente. Y estos peces, tenemos uno que también es muy antiguo dentro de esta historia, que es el bagre de Nahuel Buta, Diplomystes nahuelbutensis, que es un pez muy primitivo,
que también tiene esta necesidad de vivir en aguas muy puras, precisamente por el tema de evitar la contaminación y que esa contaminación que nosotros generamos es parte de lo que afecta a organismos como este. Y bueno, así fue pasando el tiempo y las plantas fueron evolucionando y desarrollando nuevas formas y nuevas estrategias de vida, hasta que hace unos 200 millones de años atrás más o menos aparece la familia de las araucarias, y que son representantes de estos primeros árboles con semillas, que son las coníferas, y que también colonizaron el mundo en su momento. Las coníferas vieron aparecer y desaparecer a los dinosaurios. En este caso, las araucarias son uno de los árboles más antiguos que existe en nuestro planeta. Y hay fósiles de ellos. Acá, por ejemplo, este es un fósil del cono, de donde están los piñones, que tienen más de 200 millones de años. Y que es increíble ver cómo en esos 200 millones de años es muy poco lo que ha cambiado de estas plantas. Se ven bastante similares a como eran atrás, hace tanto tiempo atrás. O sea, yo cuando voy a un bosque de araucaria, sea acá de la cordillera de Nahuel Buta o de la cordillera de los Andes, no puedo evitar tener esta imagen en la cabeza y soñar como un niño de que podría haber un dinosaurio por ahí, un Atacama titán, como el que se muestra acá en la foto. O sea, en la ilustración, perdón. Y bueno, estos son los paisajes que hoy día uno ve con el bosque de araucaria, que claramente son bastante primitivos, así uno se podría imaginar precisamente a los dinosaurios corriendo por acá. Luego de la aparición de las coníferas, viene también la aparición de las primeras plantas con flores. Cuando Nahuel Buta era un lugar verde pero impresionante, comenzaron a aparecer los primeros, los ancestros de plantas como el canelo, el boldo y el queule, que son dentro de las plantas con flores más primitivas que hay en nuestro país. Desde el punto de vista botánico, por ejemplo, el canelo es una planta muy, muy primitiva porque sus pétalos no están tan modificados. De hecho, como para que ustedes lo tengan presente, la flor de una planta no es más que una rama que se comprime en un espacio pequeño y cada una de las hojas de esa rama conforma o los pétalos, o los estambres, o los estigmas. Entonces, en el canelo uno todavía puede ver ese tipo de estructuras que no son tan diferenciadas y por eso se sabe que son plantas primitivas. Y bueno, la actividad volcánica ha sido súper relevante para la formación de la cordillera y también para los cambios que han ocurrido en el entorno para los cambios que ha tenido la biodiversidad a través de su entorno. Entonces, cuando el cordón montañoso del que les hablaba adelante, que fue el que dio origen a la cordillera de Nahuel Buta, se comienza a desplazar hacia adentro, en este caso como que se va cerrando precisamente el primer cordón y comienza a aparecer un segundo cordón montañoso, en este caso eso comenzó hace unos 60 millones, 65, hasta 70 millones de años, creo que en algún momento he leído al respecto, el levantamiento de esta parte de la cordillera de los Andes, que está justo frente a la cordillera Nahuel Buta, acá en Chile Central, y se va hacia adentro este cordón montañoso, cordón volcánico, y los volcanes se desplazan hacia el interior y comienza la erosión de este territorio y un cambio drástico también en la biodiversidad de su entorno, porque el levantamiento de la cordillera de los Andes representó precisamente una nueva barrera que aisló al resto del continente lo que había acá y bueno, precisamente eso es lo que le estaba contando. Hizo un cambio brutal en lo que sucedía en ese momento y obligó a que todo lo que conocíamos evolucionara o se aislara del resto del continente, generando cambios súper drásticos en algunos casos. Y junto a eso, por supuesto, la deriva continental que hace tiempo ya estaba haciendo que Sudamérica, África y Australia estuvieran separadas. Considerando esto, como siempre, nuestra arca va ofreciendo refugio. ¿Por qué? Especies como lo que hoy día vemos, como el arrayán, el tineo o el ulmo, se quedaron acá hoy día en este lado de la cordillera Nahuel Buta, o sea, en este lado de la cordillera de los Andes, hoy día en la cordillera Nahuel Buta, y que son especies que tienen parientes en otros lugares del mundo tan distantes como Australia y Nueva Zelanda, y parientes que son cercanos y que sabemos que se separaron hace no tanto tiempo.
Algunos de ellos incluso en las últimas investigaciones que han habido se sabe que hubo una conexión por la Antártica hacia esos lugares. Y bueno, dentro de eso aparecen algunos también representantes históricos, como este borrachito, que es un insecto que uno puede encontrar en el bosque nativo, que es uno de los primeros escarabajos que también existe a nivel mundial, o sea, de los escarabajos más antiguos que existen, del grupo de los escarabajos más antiguos, el monito del monte, por supuesto. Me están diciendo que se escucha poco, lejos, no sé si está bien. ¿Hay alguien que tenga... ¿Se escucha, Karina? ¿Me das una? Me estaban comentando eso, que se escuchaba muy poco. Cristian, yo te escucho súper bien, Ya, buena. pero Eh, no, es que me asusté donde vi el mensaje, me llegó acá. ya. Bueno, aquí les estaba contando acerca de estas especies que también son especies de fauna. La mayoría de las cosas, como yo le dije, se las contaba desde el punto de vista de las plantas porque es lo más cercano como botánicos, pero también hay algunos representantes importantes, como precisamente el Apterodorcus tristis, el borrachito, que es uno de los escarabajos más antiguos que existe en Sudamérica. Por supuesto, el caso emblemático del monito del monte, y digo emblemático porque es un marsupial. Es de los marsupiales más primitivos, pero cuando hablamos de marsupiales uno inmediatamente piensa en los koalas, no, perdón, en los koalas o en los canguros. Pero resulta que el monito del monte es de un grupo de marsupiales más antiguo que los canguros, así que básicamente los marsupiales como los conocemos nosotros hoy día en Australia y Nueva Zelanda son descendientes de los parientes del monito del monte. Entonces, los marsupiales, a pesar de lo que se cree, se originan en Sudamérica y precisamente en esta parte, por acá por el sur de Sudamérica. Ah, bueno, y un caso también ejemplar de otro linaje que tiene una evolución característica, es el del puma, que su pariente más cercano es el chita, para que lo sepan ahí como ahí tienen parientes en otras partes del mundo de estos organismos. Entonces, la última vez que la cordillera de Nahuel Buta sirvió como gran refugio fue durante la última glaciación, hace unos 18.000 a 12.000 años atrás, donde los hielos cubrieron nuestro territorio y fueron, o sea, no devastando, sino que haciendo que la biodiversidad de todo el sur del continente americano se fuera desplazando y se refugió acá. Entonces generó una mezcla de ecosistemas súper particular y que es un poco lo que vemos hoy día en la cordillera Nahuel Buta, de que está precisamente este ensamble que hay entre el bosque valdiviano, el bosque mediterráneo y en la parte alta de la cordillera, el bosque patagónico, andino patagónico. O sea, hay una combinación súper interesante de plantas, animales, hongos, de biodiversidad que se encuentra acá y que está representada, que representa una parte importante de lo que hay en el territorio nacional. Entonces, casi todos los bosques desaparecieron durante la última glaciación y desde Nahuel Buta comenzaron, después de que se retiran los hielos, a transformarlo en el paisaje que conocemos hoy. Y precisamente hace un par de años atrás se estuvo haciendo una investigación respecto a las relaciones familiares entre los distintos poblaciones de coihue que hay en el sur de Chile, y se logró encontrar que todos los coihues, o la gran mayoría de los coihues que hay alrededor de Nahuel Buta, hasta Valdivia más o menos incluso, son descendientes de los coihues de la cordillera de Nahuel Buta, que se refugiaron acá y que después de que se retiraron los hielos de las glaciaciones, fueron a colonizar hacia otros lugares. Y así también ha sucedido con otras especies de árboles y también de fauna, obviamente. Entonces, el paisaje que nosotros vemos hoy día es un paisaje que ha tenido que pasar por muchas cosas y que en cada hito que ha habido a través de la historia de la evolución de la vida ha permitido que ciertos organismos se vayan quedando acá y que Nahuel Buta les vaya entregando este refugio. Entonces, este es un paisaje que nosotros vemos acá al frente, en la reserva Tolhuaca, y que claramente, si nosotros vamos allá, nos vamos a encontrar con que las especies que hay allá son muy parecidas a las especies que podemos encontrar precisamente acá.
el huaca es como lo más parecido que hay a Nahuel Buta, obviamente con la diferencia de altitud y que está hoy día en la cordillera de los Andes. Y nos vamos a ir encontrando siempre con esto que nos va sorprendiendo el cómo las distintas especies se van refugiando en este territorio. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba. Si uno ve la biodiversidad como el porcentaje de especies que hay, en este caso son especies de plantas específicamente, se concentra entre Maule y Valdivia la mayor cantidad de especies de plantas, y precisamente es por eso esta mezcla que ocurre entre el ecosistema mediterráneo o bosque esclerófilo que hay en el norte y el ecosistema templado o bosque valdiviano que hay en el sur, y que en Nahuel Buta están presentes ambos. Y sumado precisamente a lo que ya les había comentado de la diversidad de especies que vienen de la Patagonia también, en la cordillera. Entonces, ya para ir como yendo más a lo específico, yo creo que es un poco la historia, y acá hay algunas de las especies más destacadas que hay dentro de la cordillera Nahuel Buta, de plantas en este caso. Y digo destacadas porque uno siempre tiende a fijarse más en lo que son aquellas especies que son comestibles o medicinales. Entonces vamos precisamente por eso, que son las que más vamos a ir reconociendo aquí en la cordillera. Entonces, ¿cómo no partir por el pehuen, la araucaria ahí, con sus piñones, que es un árbol milenario? Lamentablemente hoy día se encuentra amenazado en la cordillera de Nahuel Buta, está categorizado como especie en peligro de extinción. Y tenemos que preocuparnos de conservar su hábitat, las partes altas de la cordillera, súper importante. El avellana, que también es muy destacado como producto local. Se desarrolla harto hoy día el tema de los productos derivados de la avellana, de esta semilla, nos entrega el bosque nativo. El maqui también otro fruto muy reconocido, así también lo hace la murta, el cogen ahí con murta muy bueno. La nalca, esta planta de hojas gigantes que podemos encontrar cerca de los cursos de agua. El michay o calafate, también lo conocen esta planta, que es este fruto también antioxidante como el maqui, que tiene varias espinas. La zarzaparrilla, que es básicamente, si uno tuviera que, es como una grosella, es lo más parecido a una grosella que tenemos como nativo en Chile. El arrayán, que a pesar de que no se sabe comúnmente, pero es un fruto comestible de bastante buen sabor en algunos casos. Lo único que tiene es eso, que hay que pillarlo maduro como justo en su momento, porque así es más dulce. El couye, la coullera, que también es entrega un fruto comestible que es bastante sabroso. Y los chupones, ahí con algunos ejemplos de plantas comestibles que como dato interesante, el chupón es pariente directo de la piña. Por eso tiene ese sabor también. Desde el punto de vista ahí de las plantas medicinales, podemos encontrar obviamente el canelo, que tiene funciones reguladoras de alergia y también antifebriles. El boldo, con el agüita de boldo ahí para después de la comida. El quintral, para depurar el organismo, eliminar un poco las toxinas que andan dando vuelta por ahí. El chilco, para ayudar a los cólicos. El bailagüen, que no me acuerdo exactamente en este momento para qué era. Por ahí a lo mejor por un comentario, ¿quién se acuerda para qué sirve el bailagüen? El limpiaplata, que también sirve para depurar el cuerpo, es súper útil para el tratamiento, para la limpieza de los riñones y sacar sales del cuerpo en general. La huella, que es bueno, es para combatir la fiebre, no me acuerdo la palabra exacta. El natre, también para combatir la fiebre, que hay un dicho clásico más malo que el natre. El matico como cicatrizante y antibiótico. Y quiero contarles desde otro punto de vista de las plantas en Nahuel Buta, que es para que ustedes también sepan que en la cordillera, además de todas estas plantas como comestibles, frutales o medicinales, hay algunas especies súper raras
que son endémicas de la cordillera o que solo existen acá producto de la deforestación en algunos casos que ha ocurrido en el entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos la chaura del araquete, que es una planta endémica de Laraquete, por eso su nombre, y créanme, su población es muy, muy reducida y está en peligro crítico de extinción. El helecho acuático de Nahuelbuta también es otra planta como esta que yo les mencionaba, o en este caso, por ser acuático, se parece mucho a este pez también endémico, o a los insectos, estos los plecópteros, que requieren aguas muy puras para poder vivir, y en este caso los helechos acuáticos viven en las turberas de Nahuelbuta, y son especies muy, muy, muy primitivas, dentro de los helechos incluso. El Michay araucano, Berberis nigeriana, que está presente ahí al otro lado del cerro, en Contulmo, también es una especie en peligro de extinción, endémica de la cordillera de Nahuelbuta. Lo mismo ocurre con esta alstromeria, que es la alstromeria pulcra, subespecie lavandulaceae, también endémica de la cordillera de Nahuelbuta. La orquídea Vipinula goldmani, o flor del bigote, que es una especie que, si bien no es endémica de la cordillera, existe acá y en la cordillera de los Andes entre Maule y Antuco, pero con poblaciones muy, muy reducidas y es muy escasa. Otra orquídea de Nahuelbuta, la Chlorea cuneata, que es endémica acá de la cordillera, aunque lo que hemos descubierto más recientemente es que probablemente sea endémica, o sea, no es que haya sido siempre endémica, sino que hoy día lamentablemente solo se encuentra en la cordillera de Nahuelbuta, y en algún momento también tuvo una distribución más amplia hacia el norte y hacia el sur, pero desapareció. La orquídea pico del oro, Chlorea dizoides, es una especie que tiene una distribución súper especial, que está presente en la cordillera de la costa en Valparaíso y acá en la cordillera de Nahuelbuta, en Angol y Nueva Imperial. Y tal vez, quién sabe, si está por ahí en Purén, no sabemos. La mayoría de estas especies de orquídeas no son tan comunes de encontrar o de identificar. La otra orquídea, tenemos bastantes orquídeas endémicas acá, la Chlorea goldmani, que también es una especie endémica de la cordillera de Nahuelbuta, que se encuentra en las partes altas. La zarzaparrilla de Nahuelbuta, el Ribes integrifolia, que también es una zarzaparrilla, como una grosella, endémica también de la cordillera, en categoría vulnerable. El Michay rojo, especie trepadora en peligro crítico de extinción, vive en las quebradas en general. El Keule, un árbol muy primitivo que coexistió con los mastodontes que habitaron acá en la cordillera en algún momento, y que hoy día se encuentra en peligro de extinción y tiene problemas de reproducción. No, es muy difícil hacer germinar sus semillas y su sobrevivencia en general no es muy buena. Ahí pueden ver un poco la corteza y sus frutos. El pitao, es un pariente de las naranjas que habita en la cordillera de Nahuelbuta, no es endémico solo de acá, pero también se encuentra en peligro de extinción. La Myrceugenia leptospermoides, macoya o pitrilla, que es una especie endémica de la cordillera de Nahuelbuta y de hecho solo se encuentra presente en la comuna de Contulmo, tal vez en Purén. Sí, porque está en el monumento Contulmo, así que sería Purén y Contulmo. Los únicos dos lugares donde habita esta planta. La menta de árbol, Crinopodium multiflorum, oreganillo, que también está presente acá en la cordillera. Para el lado de Contulmo también no es tan frecuente, pero se le puede encontrar. Pueden ver ustedes, sus flores son súper llamativas. El yeuque, una conífera, la uva de cordillera, presente en algunas partes ahí de la cordillera Nahuelbuta también. El ciprés de cordillera, una especie típica de los bosques ahí en la zona de Antuco, pero que se encuentra presente en Nahuelbuta, con una población más o menos entre los 600 a los 600 metros de altitud, uno ya los puede encontrar formando alguna entre medio del bosque. La Huillipatagua naranjillo es una especie que se encuentra hoy día categoría como vulnerable. La Myrceugenia pinifolia, otra planta que también es endémica acá en la cordillera de Nahuelbuta. Algunos helechos que son también, por ejemplo, este Hymenoglossum, que es nombre común, seda de luna, o helechos película, también se les llama.
Estos otros, el helechito Gramitis magellanica también, que es un helecho epífito que vive en los troncos de los árboles, perdón, al igual que lo hace Asplenium trilobum, que son otras especies de helecho. Y algunos ejemplos, por ejemplo, como esta violetilla de los pantanos, que son plantas insectívoras que viven en la cordillera de Nahuelbuta, que son clásicas de los ecosistemas más patagónicos. Y este caso, el de Donatia fascicularis, también es súper interesante, que es una planta formadora de cojines que vive en las turberas de Nahuelbuta y que es clásica también de la Patagonia, como en las turberas patagónicas. Un poco también acercamiento desde el mundo fungi, que no lo podemos olvidar, solo como para tenerlo presente. Bajo el suelo y debajo de todas estas plantas de las que hemos estado conversando, de estos animales que habitan aquí, existen cientos y miles de especies de hongos que están interactuando y que están descomponiendo la materia orgánica para ir reciclando y reutilizando los nutrientes que se van generando en cualquier ecosistema. Y generan una interconexión entre todos los organismos que hoy día se reconoce y que se sabe que existe este micelio, que básicamente es como el internet de las plantas, si uno tuviera que representarlo como algo humano. Y esto se llama micorriza, que es una unión que ocurre entre los hongos y las raíces de las plantas, y que se puede ver más o menos así cuando uno ve una planta micorrizada. Como los hongos extienden las raíces de las plantas, interactúan con ellas, intercambian nutrientes, señales, agua. Incluso se ha documentado más recientemente que un árbol puede nutrir a sus hijos a través de las micorrizas y de estas conexiones de los que generan los hongos. O sea, hay algunos hongos comestibles que son relevantes, por ejemplo el loyo, que está en este momento en plena fructificación, al igual que el lebre, Cortinarius lebre, la morchela, la lengua de vaca, Fistulina antártica, que es uno que crece en los troncos de los árboles, la callampa de pino clásica que uno ve ahí cerca de donde aparece algún pino, uno puede encontrar estos, los gargales, que cada vez son más escasos, los hongos ostra, que también pueden crecer en el bosque nativo, pero uno a veces los pilla en las ciudades, en los troncos, ojo. Y los changles, que también están en este momento en su máxima expresión, mientras que esperamos que lleguen los digüeñes en septiembre. Y eso sería como un poco de esta historia. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si tienen alguna consulta, nos pueden decir ahí nomás, no hay problema. Ahí la respondiendo. Nada, espero que haya quedado un poco más claro el por qué Nahuelbuta es tan importante a nivel mundial, pero también para la historia de la vida. O sea, yo creo que lo más relevante que podemos sacar aquí es eso. La cordillera de Nahuelbuta nos invita a aprender de la historia de la vida al salir al bosque, al reencontrarnos con la naturaleza y aprender de ella. Eso, muchas gracias a todos y a todas. Un aplauso. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Estuvo muy buena, fantástica, maravillosa. Recuerden a la gente que está viendo la charla que puede dejar sus preguntas. Cristian acá tiene una excelente voluntad para responder dudas también. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios que te han dejado. Por ejemplo, dice... A ver. Mira, aquí hay una pregunta. Omar Cid pregunta, ¿cuál sería la relación entre la protección de Nahuelbuta y el turismo, según tú? O sea, es que en el fondo el turismo es una herramienta súper importante para la conservación. Si nosotros podemos potenciar Nahuelbuta como un destino turístico, que entiendo que es algo que se está trabajando hace varios años, pero por separado en las distintas comunas, sería súper potente el mensaje que pudiéramos transmitir para la conservación de este lugar. Porque, o sea, si podemos contar esta misma historia a los turistas que vienen de otros lados del mundo, contarles la historia de la evolución de la vida en la Tierra, la historia de cómo un lugar puede llevar existiendo más de 450, 500 millones de años, y en todo ese tiempo generar tantos cambios. Yo creo que eso precisamente son los mensajes que hay que transmitir, en la importancia de este territorio, de lo que albergó, lo que alberga hoy día y lo que puede llegar a albergar en el futuro, porque en el fondo la gracia o la moraleja de esta historia
como si tuviera que tener una moraleja, es que durante todo este tiempo, Nahuel Buta ha ido sirviendo de refugio para distintas especies que han habitado en el planeta. Algunas de ellas no lograron sobrevivir hasta nuestros días, otras en cambio lo han hecho. Entonces, si nosotros protegemos este lugar, que ha sido la cuna de la vida, es precisamente estamos asegurando que el día de mañana la biodiversidad tenga un lugar para salvarse, tenga un lugar desde donde volver a colonizar. En el fondo es seguir cuidando el arca. Tenemos que seguir cuidando el arca y qué mejor que invitar a otras personas de otros lugares a que conozcan Nahuel Buta, a que se involucren con el turismo acá y que vengan a conocer esta historia y sean partícipes de la protección de esta arca. O sea, yo creo que ahí es el mejor mensaje es trabajemos juntos para la protección de esta arca. O sea, el turismo es una muy buena opción para poder trabajar desde ese punto de vista. Sí, bueno, mira, aquí tenemos otra pregunta, bueno, entre paréntesis, como añadir un poco a lo que dijiste tú también, y que por eso en realidad igual está este ciclo de charlas que se llama Identidad Territorial para un Purén Sustentable, dado que eso nos permite conocer nuestro territorio, poder conocer la biodiversidad, por ejemplo, en este caso Nahuel Buta. Purén está inserto en la cordillera de Nahuel Buta, que como vimos en esta charla es súper importante, tiene una importancia de millones de años, eh, y entonces conocer lo que es nuestro como comuna de Purén y protegerlo. Ese es el fin también de esta charla y que bueno que igual eh, bueno, se haya visto en la pregunta que dijo Omar, creo. Es una muy buena pregunta el Uh-huh. tema del turismo, ¿cierto? Para conocer también, para conservar. Mira, Alexis Rojas pregunta, ¿cuál es la relación de los humedales que están a los pies de la cordillera? En este caso, el humedal de Purén. Con la cordillera, o sea, Sí, creo que eso en realidad no se entiende bien. Bueno, Alexis, si puedes repetir tu pregunta. ¿Cuál es la relación de los... los humedales que hay ahí también son un ecosistema súper, o sea, como tratando de abordar el tema, los humedales que hay ahí son un ecosistema súper importante. Y si nosotros miramos Nahuel Buta en todo este amplio territorio que hay entre el río Biobío y el río Imperial, hay distintos valles, distintos ecosistemas y distintos lugares. Cada uno de esos puede representar una zona distinta de Chile o un lugar diferente. No sé si me doy a explicar. Entonces, los humedales representan un lugar particular, que son estas zonas húmedas, humedales internos, no son tan comunes. Nosotros estamos acostumbrados mucho a los humedales en la costa, humedales más costeros, en las desembocaduras de ríos o cosas así. Pero los sistemas de vegas, humedales de vega, no son tan comunes como parecen y pueden albergar una biodiversidad también muy particular. En este caso, la mayoría ahí de las plantas que hoy día podemos encontrar en los humedales son pitras, que son parientes de los arrayanes, junto con el temu también. Y entregan otro tipo de hábitat a otras especies que tal vez no las mencionamos tanto acá, que son las especies epífitas, a las aves también, que ocupan estos lugares como sitios de anidación. Entonces, es otro punto de biodiversidad súper relevante que hay que conservar dentro de la cordillera. O sea, el, en el fondo es entender que nuestra cordillera, en cada una de las quebradas, en cada uno de los valles que nosotros podamos encontrar, tiene una biodiversidad diferente. Y por lo tanto, hay que conservar lo que más se pueda de cada uno de estos lugares, porque le ofrece opciones a especies que tal vez en otro lado de la cordillera, en otro valle, no va a encontrar. Siempre, a mí una cosa que siempre me llama la atención, cuando llega ya la primavera y comienzan a llegar las gaviotas de Franklin de vuelta a la zona, que son estas gaviotas de cuerpo blanco y cabeza negra, siempre uno de los primeros lugares donde llegan es a Las Vegas de Purén. Uno de los primeros lugares donde uno las ve, cuando vuelven de su migración anual. Súper interesante eso. Oye, creo que igual la pregunta de Alexi era como relacionada con... eh, a ver,
los humedales de Purén sí tienen una relación con la cordillera de Nahuel Buta. Yo supongo que a lo mejor en cuanto a, no sé, disposición de agua, no sé, alguna cosa así. No, Como, bueno, claramente son sistemas que también cumplen la función de esponja, de absorber agua, de purificar agua. que Pero en vienen este caso, también claro, de Purén, o sea, de Nahuel Buta, po. claro, viene el agua, viene de arriba, se asienta en este lugar que es como un depósito, finalmente, si uno Mm, tuviera que verlo, es como un depósito de agua, y desde ahí se va hacia otros lugares. eso. Mira, al Trinidad Miranda pregunta, me interesa saber qué hongos son comestibles y cuáles no. Con ilustraciones. Me vine a Coyancahuín hace solo 7 meses. Hay muchos hongos, pero me falta ese conocimiento, como un folletín informativo que podría generar el municipio. Bueno, sí, O sí, sea, no sé si es necesario que lo genere el municipio. Igual hay harto material disponible que se puede encontrar, que lo podemos, de hecho, se lo podemos compartir, buscar algún folleto y compartírselo, que ya existe. Si no tenemos para qué inventar la rueda, si hay personas que se han dedicado precisamente a recoger esa información. claro. Em, bueno, en Facebook igual hay un grupo que se llama algo Hongos de de Chile. hongos de Chile, ya, sí, sí. De Sí. hecho, sí. Así que igual hay información, creo que han subido algunos folletos en cuanto a hongos comestibles. ¿Mm? A ver, ah, alguien más preguntó abajo, era, hola, quisiera saber, este es Andrés Mulato, quisiera saber cuál es el daño que las forestales han hecho a la cordillera de Nahuel Buta y cómo se puede recuperar el territorio en el futuro. ¿Es posible? Eh, para eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que, o sea, respondiendo hacia atrás, sí es posible. Sí es posible recuperar el daño porque, si lo pensamos bien, nuestra especie, la especie humana, es súper joven. La vida en la Tierra lleva millones de años existiendo. Y aunque nosotros no hiciéramos nada, el daño se va a recuperar igual. El punto es que sin nosotros. Claro. Entonces, la cosa aquí es lo que nosotros hoy día estamos dispuestos a hacer para que esa recuperación ocurra en nuestros tiempos. No sé si Mm, ahora ya, porque no se puede. No, la vida no funciona así. O sea, lo que sabemos hasta hoy día es que la restauración ecológica, que es un proceso en el cual se busca precisamente recuperar el ecosistema y su funcionalidad, eh, tarda como 20 años en ser estable. Entonces, en 20 años es lo que sabemos hasta hoy día que se puede recuperar un lugar desde cero, como después de una plantación forestal. Pero son 20 años es que hay que tener mucha protección de ese lugar, hay que dedicarle tiempo y tener mucha conciencia de lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces, el daño aquí no lo han hecho solo las empresas forestales. Las empresas forestales son uno más dentro de un eslabón que ha venido degradando la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas de no solo Nahuel Buta, sino que del territorio nacional en general. Recordemos que nuestra zona entre Angola y Purén, la cordillera de Nahuel Buta, en algún momento fue el granero de Chile, que se cultivó trigo de una forma tan intensiva que nada más pudo crecer en esa tierra y llegó el gobierno con este proyecto de plantar pinos para recuperar los suelos. O sea, la historia es más atrás. Aquí parte con una agricultura desmedida y siempre con una visión de extractivismo. O sea, el producir sin pensar en cuánto se está produciendo o qué está generando ese nivel de producción. Entonces, después de eso, después de la agricultura, viene la industria forestal, que sin duda ha devastado el territorio. La conversión de bosque nativo, no tengo la cifra exacta, yo la puedo buscar y después la puedo escribir ahí en los comentarios, de cuánto ha sido el porcentaje de bosque nativo que ha sido reemplazado en la cordillera de Nahuel Buta. Pero es impresionante, o sea, lamentablemente hay mucho por hacer en ese punto. Y yo creo que la respuesta, que precisamente hoy día es la que buscamos muchos, es en instancias como esta, como tú bien dijiste, una identidad, que hay que tener una identidad con el territorio, y esa identidad también tiene que ir acompañada de educación ambiental, de que seamos capaces de transmitir de que si nos vamos a dedicar a la recuperación de los espacios naturales, a la recuperación de los ecosistemas, hay una razón y tenemos que trabajar juntos, porque no nos puede pasar
que nosotros digamos ya, no queremos recuperar este espacio y no queremos tener más animales acá o más vacas, no queremos a nadie metido aquí, pero también tenemos que respetar precisamente la relación que tiene la comunidad con el entorno y no podemos llegar a hacer eso. Entonces el trabajo es súper amplio e integral. Lo que falta aquí es coordinación entre distintos organismos, entre la sociedad, el Estado, las empresas, pero sí se puede. O sea, no sé si me fui muy en la profunda con la respuesta, pero en el fondo es eso, que sí se puede, pero va a depender de la disposición que tengamos los distintos actores a trabajar juntos. Y que es la invitación que hacemos nosotros también un poco como desde la Fundación Nahuel Buta o desde Ética en los Bosques, que es que si no trabajamos juntos por la conservación y por la restauración, no vamos a conseguir mucho. O sea, los 20 años podrían ser 50. Bueno, y para eso igual estamos haciendo estas instancias, y yo te agradezco mucho, Cristian, de que tú hayas, o sea, sin ningún problema en realidad aceptaste esta invitación, y yo sé que te vamos a tener también más adelante. Viene otra charla que tiene relación con la floración de la quila, que igual es un tema súper interesante. Y Cristian va a ser también uno de los que va a dar la charla, así que están cordialmente invitados. Mira, hay gente que te está felicitando también por Facebook. No lo estoy viendo, después los voy a ver. Gracias. Sí, que una excelente presentación. Álvaro Acuña dijo que se nota tu pasión por la cordillera de Nahuel Buta, es verdad, es verdad. ¿Qué más? Bueno, más preguntas. Alguien dice, se viene el FungiFest. Para quienes quieran interesarse en hongos, habrá muchas charlas. Mira, Sí. Ataukami, de hecho ella igual te escribió. Hermoso escuchar Nahuel Buta a través de ti, Cristian. Muchas gracias. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí entonces. Sí, dice Andrés Mulato, gracias por la respuesta y felicitaciones por abrir estos espacios. El extractivismo es el mal mayor. Exacto. No olvidar. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la charla. Una vez más, muchas gracias a ti, Cristian, y también a la gente que... ya, y otra vez a la gente que se ha querido unir hoy. Van a venir más charlas. Antes de que se vayan, los dejamos invitados para el próximo jueves 3 de junio a las 6 de la tarde también a la charla que darán los chicos de Naturaleza Intrusa. Ellos son parte del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción y trabajan en la difusión y educación ambiental relacionada con invasiones biológicas. ¿Qué son las especies invasoras? ¿Hay especies invasoras en Purén? ¿Por qué debemos preocuparnos por estas especies? Todo esto conoceremos en esta charla. Los dejamos cordialmente invitados. Y, yo quiero hacerte una pregunta, Cristian. ¿Qué especies invasoras hay en Nahuel Buta que tengamos que poner atención, poner ojo? Ratamillo, aromo. Sí. Pino, euca. Sí. Pero me refiero a los que se silvestran fuera de las plantaciones. Igual son un problema. Claro, ratamillo y aromo. ¿No qué dijiste? Sí, Ratamillo, aromo, pino, eucalipto. Claro, pero las que salen sin... que no por forestales, sino que han salido... se han escapado. Claro, el ratamillo y el aromo son uno de los principales ahí que llegan a lugares increíbles a la punta del cerro, pero precisamente porque van en el ripio que usan para los caminos. Claro. ¿Verdad? Bueno, Cristian, te dejo entonces, te soltamos. Muchas gracias a todos los que asistieron a la charla. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.